título de la predicación del día de hoy es El corazón, la brújula en nuestro camino. Vamos a leer el verso, por favor, nuestro verso base. Primera de Juan, capítulo 3, verso 19 al 24. Dice así la palabra de Dios. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esto es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Veremos cómo nuestro corazón nos muestra si estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. Veremos cómo nuestro corazón nos muestra si estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. Y esto es nada nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto una conciencia en los corazones de cada hombre. Aquí se está refiriendo al corazón, a la conciencia de cada uno de nosotros. Entonces, por eso podemos decir que es nuestra brújula. Y dividí el bosquejo de la siguiente manera. Está dividido en 3 partes. Punto número 1. El corazón sin remordimientos nos muestra si estamos en la verdad. Punto número 1. El corazón sin remordimientos nos muestra si estamos en la verdad. Y esto lo encontramos en el verso 19 y en el verso 20. Verso 19 y verso 20 del punto número 1. Punto número 2 es el corazón confiado nos da seguridad en nuestras peticiones. Punto número 2. El corazón confiado nos da seguridad en nuestras peticiones. Esto lo encontramos en el verso 21 y 22. Verso 21 y 22. Y punto número 3 del bosquejo. El corazón santo cumple los mandamientos de Dios. Punto número 2. El corazón santo cumple los mandamientos de Dios. Y esto lo vamos a ver en el verso 23 y 24. Di el punto número 3. Punto número 3. El corazón santo cumple los mandamientos de Dios. Verso 23 y verso 24. Así que vamos a adentrarnos a nuestro texto y vamos a leer primeramente el verso 19 para irlo desmenuzando poco a poco. Dice el verso 19. Primera de Juan, capítulo 3, verso 19. Primera de Juan, capítulo 3, verso 19. Dice así, Primera de Juan, capítulo 3, verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Vean lo que dice la primera parte del verso. Y en esto conocemos que somos de la verdad. De la misma forma, hermanos, como lo ha estado haciendo el apóstol Juan a lo largo de este capítulo, Juan vuelve a confirmar lo que ya había dicho con anterioridad. De ahí la importancia de que siempre tengamos en mente el contexto anterior y posterior cada vez que nosotros analizamos una porción de las Escrituras. Dice, y en esto conocemos. Los manuscritos más antiguos traducen la palabra conocemos con la palabra sabemos. Entonces, se podría también traducir esta porción de las Escrituras. Vean el verso 19, Primera de Juan capítulo 3, verso 19. Y en esto sabemos que somos de la verdad. Es decir, si la persona que se hace llamar hijo o hija de Dios, de acuerdo con el verso anterior, verso 18, ama a sus hermanos en hechos y en verdad, de acuerdo a los versos 18, entonces debe de saber, o sea, estar completamente seguro que sin lugar a dudas es en verdad un hijo de la verdad. Eso es lo que dice el verso 18. Vean lo que dice, Primera de Juan capítulo 3, verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Solamente pueden amar de hecho y de verdad los genuinos hijos de Dios. Entonces, una vez amando en verdad, en hecho y en verdad, entonces somos hijos genuinos de Dios e hijos de la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermanos? No es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice Juan, capítulo 14, verso 6. Vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, dice así. Jesús le dijo,
yo soy el camino y qué, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nos encontramos identificados con la verdad que es nuestro propio Señor. También recordemos que amar en hecho y en verdad no es solamente una ordenanza, sino es todo un estilo de vida que realmente el creyente tiene que ofrecerse en sacrificio vivo cada día para poder llegar a amar de esta manera a los hermanos de la fe. Recuerden, no estamos en el contexto de amar a los hermanos de la fe. De esta forma sacrificial el verdadero creyente, solamente y únicamente el genuino creyente debe y tiene que amar como estilo de vida a la iglesia de Cristo. Si realmente, hermanos, amamos en hecho y en verdad, entonces no solamente tenemos la certeza de que somos de la verdad, que somos de Cristo. Además, continúa el verso 19, vean lo que dice a continuación, continúa el verso 19 de 1 de Juan capítulo 3. Además, aseguramos nuestros corazones delante de Él. Vean que la palabra aquí de aseguramos, aseguremos, también se puede traducir como convencerlo o tranquilizarlo. Entonces, vean, se puede traducir el verso 19 de esta manera. Lo voy a leer desde el principio. Y en esto sabemos que somos de la verdad y convencemos, tranquilizamos nuestros corazones delante de Él. Déjenme decirles, hermanos, que cuando a un prisionero se le está a punto de sentenciar, no hay nada más dulce en su alma que alguien llegue con una evidencia de que es inocente delante del juez. Imagínate que eres un prisionero, imagínate que estás en la cárcel, ya estás a punto de entrar a tu última sesión, el propio juez ya está a punto de darte una sentencia antes de que tú llegues. Y precisamente antes de que tú llegues al juez y que te diga, tienes tantos años de prisión por algo que tú realmente hiciste, que llegue alguien y que diga, tu deuda está saldada. Bueno, no hay nada más dulce en la alma que esto. Cuando el creyente presenta una vida llena de amor sacrificial hacia los hermanos de la fe, él mismo puede tranquilizar su alma sabiendo que su estado espiritual refleja una vida rescatada por la misericordia de Dios, manifestando así no solo su andar por la verdad, sino también la aprobación de quien en el pasado había sido su juez y su verdugo, y que ahora por mera misericordia, por el sacrificio de Jesucristo, se vuelve el Padre de su alma. Entonces, la seguridad de nuestra salvación y aprobación de parte de Dios debe de ser uno de nuestros pilares en nuestra vida de día a día. Y no podemos llamarnos hijos de Dios e ir caminando por el mundo dudando de nuestra propia salvación, porque aquí, si hacemos esto, estamos dudando de las promesas de nuestro Señor, que Él nos ha dado con tanto amor en su palabra, en el momento que tú dudas de esta misma salvación. Vean lo que dicen las Escrituras tocante al tema de que el Señor en su misma palabra nos ha dicho que una vez que somos de nosotros, ya nada nos moverá de su mano. Dice Juan capítulo 6, verso 39 al 40. Juan capítulo 6, verso 39 al 40. Estamos en el Evangelio de Juan ahora. Evangelio de Juan capítulo 6, verso 39 al 40. Dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 6, verso 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se dan cuenta? Todo el proceso de salvación, ¿en quién recae? En el creyente, no, en Cristo, porque Él es el que nos mantiene en Él. Y ahora vamos unos capítulos posteriores que dice Juan capítulo 10, verso 27 al 30. Juan capítulo 10, verso 27 al 30. Dice esto el apóstol Juan. Bueno, esto lo escribió el apóstol Juan. Juan capítulo 10, verso 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
yo y el Padre uno somos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nadie puede arrebatar de las manos de nuestro Señor sus propias ovejas, que somos nosotros. Y esto es lo que está diciendo el verso 19, que si un cristiano genuinamente ama a la iglesia de Cristo en obras, que ya vimos que son obras, y en verdad, genuinamente desde el fondo de su corazón como un estilo de vida, entonces da una evidencia, tiene como seguridad que tiene como seguridad que realmente pertenece a la verdad y no tiene por qué dudar en su corazón, de ninguna manera. Esto, nuestros corazones se tienen que aferrar. Una evidencia más de nuestra seguridad en la salvación. Pero vean lo que continúa diciendo el verso 20. Vean lo que continúa diciendo el verso 20. Voy a leer desde el verso 19. Dice, y en esto sabemos que somos de la verdad y tranquilizamos nuestro corazón delante de él. Verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Bueno, aquí hermanos, tengo que decirles algo. Este es un texto de difícil interpretación. Principalmente el verso 20. El verso 19 no hay ninguna duda. Los comentaristas, históricamente, no hay ninguna duda de lo que dice el verso 19. Pero el verso 20 ha tenido dos interpretaciones predominantes a través de la historia. Dos interpretaciones. La primera interpretación al verso 20, y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué tendrá dos interpretaciones? Por la forma en la cual está escrito el griego y en la forma en la cual se puede traducir el griego. Los comentaristas a través de la historia no han sabido cómo acomodar las palabras ni las comas. Entonces dicen, hay dos interpretaciones. La primera interpretación enfatiza el juicio de Dios. Y la segunda interpretación, que es la que yo me orillo, que creo que es la verdad, enfatiza la misericordia de Dios. Yo les voy a presentar ambas, a pesar de que yo me inclino por la segunda. Les voy a presentar ambas, ya que históricamente se ha sustentado cada una. Y además porque veo provechoso que las interpretemos de las dos maneras, porque puede haber algo para nuestras almas. Entonces vamos a ver la primera interpretación del verso 20. Voy a leer el verso 20 completo y vamos a ver la primera interpretación. Vean lo que dice el verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Sí? Vamos a ver la primera interpretación que enfatiza el juicio de Dios. Primero, vean la primera parte del verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende. El amor sacrificial, hermanos, del creyente, demostrado en acciones y en verdad, como lo dice el verso 18 de 1 de Juan capítulo 1 de Juan capítulo 3, es una contundente evidencia de la salvación y al mismo tiempo un descanso en nuestras almas a sabernos pertenecientes de la verdad si realmente amamos a los hermanos, a la iglesia, en hechos y en verdad. Aquí todo va bien. Pero si aún después de haber examinado nuestras vidas, el creyente encuentra que su conciencia lo reprende, haciéndole notar que realmente no ha amado a sus hermanos como Dios le manda en su palabra, entonces no debe de perder tiempo y debe de buscar arrepentimiento, porque dice el verso 20, ya que mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Dios, quien lo observa todo, sabe cuando uno de sus hijos se encuentra en pecado y no se encuentra amando al resto de la familia de la fe como debería de estarlo haciendo. Así que es mejor es mejor deshacernos, abandonar este sentimiento de odio hasta el resto de nuestros hermanos y comenzar a amar antes de que Dios nos discipline. Esto es la primera interpretación. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Hay muchos cristianos que dicen, Dios no castiga, Dios no reprende, pero eso no dice las Escrituras. Dice las Escrituras lo siguiente, Hebreos capítulo 12, versos 5 al 6. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 6. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 6.
Dice Hebreos capítulo 12, versos 5 al 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor realmente disciplina. Realmente el Señor castiga, el Señor azota a todos aquellos hijos suyos que se rehúsan a obedecer su palabra. Entonces esta es una advertencia del posible castigo que podemos tener de parte de nuestro Dios si no estamos amando como Él nos manda amar a la iglesia, a los hermanos. Ahora quiero que ustedes vean una cosa. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo quieren que yo ame al hermano que está al lado de mí si es pecador? ¿Ya te viste al espejo? Tú también eres pecador. No pidas algo a los hermanos que tú tampoco estás dispuesto a hacer el día de hoy. Claro, todos los que estamos en las iglesias, que no somos cristianos genuinos, nos esforzamos día con día para dejar de pecar, pero no por eso nos hace perfectos. Ni tú ni yo que soy pastor somos perfectos. Y en esa misma imperfección tenemos que aprender a amar al hermano. Imperfección por mi parte, imperfección al hermano. Tú no confías en tu hermano, ni tu hermano confía en ti. Es más, ni siquiera yo confío en ti. ¿Sabes en qué estoy confiando? Cada vez que los veo sentados ustedes, confío en lo que Dios está haciendo en sus vidas. En eso yo me aferro. En eso ustedes tienen que aferrarse. Antes de que el Señor los traiga en disciplina por no amar al hermano, como las Escrituras lo ordenan. Recuerda, tú puedes decir, yo amo al hermano, pero el Señor, que lo ve todo, sabe que hay en tu corazón. Y tienes que cambiar. Creo que lo decía Miguel Núñez, creo que lo leí de él. Tú puedes escoger cuándo pecar. Tú puedes escoger si hoy no amas al hermano, si mañana no amas al hermano, que a lo mejor te ha hecho una falta. Pero el Señor escogerá cuándo disciplinarte. Ahí hay problemas, hay grandes problemas, por no amar a la iglesia. Bueno, por otro lado, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo solamente me dediqué hablando ahorita de un hermano en Cristo, de un genuino creyente que voluntariamente está desobedeciendo a Dios y el Señor sabe que eso hay en tu corazón. Desobediencia, pecado, pero a fin de cuentas es un genuino creyente. Pero si tú has notado en tu vida que no amas a la iglesia de Cristo como las Escrituras te lo mandan, quizás no sea desobediencia, quizás sea porque realmente no eres un genuino hijo de Dios. Es inevitable que los hijos de Dios amen a sus hermanos en Cristo. Es una gran evidencia. Si tú no amas a tus hermanos en Cristo, muy probablemente o estás en pecado, porque es un verdadero creyente, o, punto número 2, quizás no eres un genuino verdadero. ¿A esto a qué nos llama a Dios? Por supuesto que un arrepentimiento. Por supuesto que un arrepentimiento. Si has notado esto en tu corazón, si tu corazón mismo te dice, Sergio, tú no eres un genuino creyente, y la evidencia más grande es porque no amas a la iglesia, porque no vas los domingos, porque pones cualquier pretexto para no estar con tus hermanos, porque prefieres hacer 1000 cosas antes de estar en la familia de la fe, porque aquel hermano te hizo algo y tú aún después de tanto tiempo guardas rencor y crece tu rencor. Quizás no seas un verdadero hijo de Dios. ¿A qué te manda el Señor? A que te arrepientas. Y créanme, Él es bondadoso, Él es gentil, es misericordioso. Si tú vas a Él, el verdadero arrepentimiento, Él puede salvar tu alma, como lo ha salvado a cada uno de nosotros. Vean qué hermoso llamado a arrepentimiento encontramos en Joel capítulo 2, verso 13. Joel capítulo 2, verso 13 es uno de los profetas menores. Joel capítulo 2, verso 13. Dice así la palabra de Dios. Joel capítulo 2, verso 13. Escuchen. Rasgar nuestros corazones y no nuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Qué hermosa invitación nos da Joel. Rasgar nuestros corazones. Rasga tú tu corazón si estás en pecado. Rasgas tú en tu corazón si no has creído en Cristo. Y Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, y te adoptará como hijo. Bueno, hermanos, esta sería la primera
la primera interpretación histórica, la del juicio. Espero que hayan encontrado provecho para sus almas. Ahora vamos a ver la segunda interpretación donde también podemos encontrar provecho para nuestras almas. La segunda interpretación al verso 20 es donde se enfatiza la misericordia de Dios. Y es la que yo creo que es la que quiso decir Juan, la que realmente quiso transmitir Juan. Pero bueno, 2, enfatiza la misericordia de Dios, sería la segunda interpretación. Vamos a leer el verso 20. Vean lo que dice la primera parte del verso 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, vamos a detenernos ahí. Sí, pues nuestro corazón nos reprende. En el verso 19 leemos que el genuino Hijo de Dios se encuentra una evidencia muy sólida de su salvación teniendo una vida de amor sacrificial, manifestada por supuesto en obras y en verdad para con sus hermanos en la fe. Eso encontramos en el verso 19, una evidencia de nuestra salvación. Pero, debido a algunos momentos de debilidad o también por inmadurez, algunos genuinos creyentes pueden llegar a pensar lo siguiente: ¿y si no he amado correctamente y Dios no me ve con agrado? No siento que esté genuinamente amando sacrificialmente a mis hermanos y quizás no lo estoy haciendo porque no soy salvo. Estos pensamientos pueden llegar a la mente del creyente. Hermano y hermana, tú que solo te laceras y te juzgas tan duramente en tu caminar en Cristo, solo viendo el pecado que hay dentro de ti e ignorando la gracia que Dios ha puesto en tu vida, tú que eres tan duro, que tu corazón es tan duro contigo mismo, atesora las siguientes palabras del verso 20. Dice el verso 20, lo voy a leer desde el principio. Pues si nuestro corazón nos reprende duramente, diciéndote, juzgándote, escucha, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Así es, hermanos. Nuestras frágiles conciencias nos pueden culpar, claro. Y aún nuestros corazones querrán hacer más y más pecaminosamente para alcanzar el favor de Dios con nuestras obras, que nada valen. Pero déjame decirte que tu Dios, quien ve todas las cosas y sabe también todas las cosas, ve que realmente hay en tu corazón un profundo anhelo por cumplir su voluntad. A eso se refiere el texto. Vean, dice Jeremías 17, yo lo leo, dice Jeremías 17, verso 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Jeremías contesta, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El hecho de que tu Señor vea con claridad lo que hay en tu corazón debe de traerte gozo a tu vida, ya que Él sabe realmente cuando lo amas y por ende Él sabe cuando amas a la iglesia. A eso se refiere este texto. ¿Se dan cuenta? Voy a cambiarlo. Permítanme. Listo. Déjenme decirles algo. Este hecho de estar dudando en ocasiones en nuestros corazones si realmente hemos sido perdonados por Dios, también lo han experimentado personas muy entregadas que podemos encontrar en la Biblia. El ejemplo de esto es Pedro. Vean lo que dice Pedro. Él, si ustedes recuerdan la historia bíblica, negó al Señor Jesucristo 3 veces. ¿Lo recuerdan? Después el Señor resucita y se encuentra con sus apóstoles. Y en una ocasión habló con Pedro donde le pide que apaciente sus ovejas, a tal grado que le dice 3 veces, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? A la segunda vez, Pedro apela a lo que Juan dice que apelemos aquí,
al conocimiento pleno de Dios sobre todas las cosas. Pedro le tuvo que decir al Señor a la segunda vez, Señor, tú lo sabes todo. Dice Juan capítulo 21, verso 17. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y por tercera vez el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Nosotros cuando nos encontramos en esta duda, que nuestro corazón solamente dice, no amas a tus hermanos como tienes que amarlos, o en cualquier otra cosa, no te estás esforzando en esta área como realmente tienes que estarlos esforzando, y solamente encontramos juicio en nuestro duro corazón, tenemos que apelar igual que Pedro. Señor, tú sabes que te amo, Señor, tú sabes que te amo. Que ese sea mi descanso, que tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú lo sabes. Sin ninguna duda, sabes que Cristo está dentro de mí. Y por lo tanto, Él sabe cuánto tú amas a la iglesia, aunque muchas veces te cuesta trabajo manifestarlo. Ahora, no solamente Pedro nos enseña qué hacer en esas circunstancias, sino también Pablo nos dice qué hay que hacer. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 4, verso 3 al 4. 1 Corintios capítulo 4, verso 3 al 4. Cada vez que notes que tu conciencia en el área del amor a tus hermanos, en cualquier otra, te está juzgando duramente, sin razón alguna, por supuesto, examinándote tú y ves que no hay pecado, pero hay algo en tu conciencia, algo en tu mente, en tu corazón que no te deja, encuentra descanso también en este texto. 1 Corintios capítulo 4, verso 3 al 4, dice esto Pablo, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así tienes que decirte a ti mismo, el Señor es el que me salvó, Él solamente me va a juzgar. El Señor es el que ya sabe que hay dentro de mi corazón, yo tengo solamente que seguir adelante y esforzarme en mi caminar. Estas son buenas palabras para nosotros y esta es la segunda interpretación donde podemos encontrar descanso. Primera interpretación, encontramos un juicio del Señor porque estando en pecado Él sabe qué hay en tu corazón. Y segunda interpretación histórica, encontramos paz en nuestro Señor, en su omnisciencia, cuando nuestro duro corazón solamente no hace otra cosa más que juzgarnos. Vean el verso 21, Primera de Juan capítulo 3, verso 21. Vamos a pasar a lo siguiente. Primera de Juan capítulo 3, verso 21. Primera de Juan capítulo 3, verso 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Después de que el apóstol habló que el cristiano bien puede ser reprendido por su conciencia, ya sea por pecado o simplemente por ser duro consigo mismo, ahora Juan le dice a estos hermanos, bien, una vez pasando la prueba de la conciencia, una vez haberse examinado ustedes mismos y haber pasado ya esa prueba, ustedes van a encontrar paz, confianza en su Señor. Eso es lo que ustedes van a encontrar. Su corazón ahora, después de haber pasado esa prueba, va a encontrar confianza en su Señor. Fíjense que la palabra confianza es muy interesante. La palabra confianza en tiempos del apóstol Juan originalmente hablaba de una plena ciudadanía de una ciudad griega. Pero con esa plena ciudadanía tú podías hablar públicamente sin ningún problema. O sea, tú tenías este privilegio, este derecho de hablar sin encontrarte ninguna oposición. Eso es la confianza, pero solamente si tenías esta ciudadanía. Bueno, tú ahora que perteneces a la ciudadanía del reino de los cielos, tienes confianza de hablar ¿con quién? Con el Padre de todo, con el Señor de todo. A esto se está refiriendo Juan, cuando está diciendo que tenemos esta confianza en Dios. Ahora, tú examinaste tu conciencia, examinaste tu corazón, encontraste que realmente no hay nada malo en ti, tocante al tema de hablar con los hermanos o
extendiendo el texto, cualquier otro tema que haya en tu conciencia, bueno, ahora tienes esta confianza de poder hablar libremente con tu Señor, ya que perteneces a su ciudadanía. De hecho, eso es lo que nos invita el autor de Hebreos capítulo 4, verso 16. Es muy conocido, lo citamos muy a menudo. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, la invitación de este autor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la bendición de acercarnos a Él, esta es la bendición que tenemos al tener confianza plena en nuestro Señor, acercarnos al trono de la gracia en cualquier momento de nuestras vidas. Y vean lo que dice el verso 22. Esto lo encontramos en 1 de Juan capítulo 3, verso 22. No solamente tenemos la confianza de estar delante de nuestro Señor, sino que también dice el verso, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y vamos a analizar un poco este verso, porque por desgracia ha sido muy mal aplicado e interpretado en la vida de los hermanos de Latinoamérica. Dice el verso, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Vean, yo hago esta pregunta, ¿es verdad que si tenemos corazones irreprensibles y confiados en Dios, nuestro Señor nos dará lo que pidamos en oración? ¿Es esto cierto? ¿Es esto lo que realmente está diciendo este verso? Bueno, muchas iglesias allá afuera, de falsa enseñanza, por supuesto, ellos contestarían, por supuesto, Sergio, por supuesto. ¿Qué no estás leyendo el texto? Ahí claramente dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Así que, si le pedimos a Dios una casa, le pedimos a Dios dinero, un carro de lujo, un buen trabajo, o le pedimos a Dios tener 3 hijos varones con ojos azules y cabello pelirrojo y que en su adultez midan 1,90 de altura, aunque yo y mi esposa seamos morenos, de familia muy morena y bajitos de estatura, cualquier cosa tendremos de Él, estoy seguro. Híjole, yo quisiera decir que exageré en este ejemplo, pero realmente hay personas que piensan así. Realmente hay personas que agarran este texto y dicen, cualquier cosa que le pida a Dios, Él está obligado a dármela. Esto es lo que dicen. Y aún se atreven, como puse en mi ejemplo, a añadir y esperar 1000 cosas de parte de nuestro Dios. Pero quisiera decirles que el Todopoderoso no está atado a contestar todas nuestras corazones. Bueno, a contestar, todas las oraciones que encuentran en nuestros corazones. Definitivamente esto no es lo que dice el texto. El texto no está diciendo que el Señor tiene que cumplir todo lo que nosotros le pidamos, por más excéntrico o raro que sea. Noten que Juan dice que nuestras oraciones serán cumplidas con lo siguiente. Vamos al verso 22, a continuar leyendo antes de explicarlo. Vean, lo voy a leer desde el principio, verso 22. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. A esto es lo que me voy a centrar. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Una vez más, el texto no se refiere a que si nuestros corazones no nos reprenden, tenemos confianza en Dios, guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada a Dios, Él está obligado a cumplir nuestras peticiones. Esto no está diciendo el texto. Dejando en claro esto, les voy a decir ahora lo que sí quiso decir Juan a su audiencia original. El apóstol menciona que cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Él se está refiriendo única y exclusivamente a las peticiones que estén en armonía con su voluntad y por lo tanto que le van a dar gloria a nuestro Dios. Única y exclusivamente a esas peticiones. Lo repito, únicamente las peticiones que Dios va a contestar son las peticiones que estén en armonía con la voluntad de Dios y que por lo tanto le van a dar mayor gloria a Él. No tanto los anhelos que tú tienes como su hijo. ¿Me explico? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, y a lo mejor en la pandemia seguramente también hoy, cuántos de nosotros con corazones irreprensibles, porque nuestras conciencias no nos juzgan,
con corazones irreprensibles, con vidas santas, porque nos hemos esforzado en llevar una vida así. Hemos pedido sinceramente algo a nuestro Dios y nuestro Padre no nos lo ha contestado. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso en nuestras vidas? Muchas, ¿verdad? Sinceramente nos esforzamos, sinceramente le pedimos, vemos o decimos, bueno, creemos que esto es conforme a su voluntad y no lo recibimos. ¿Por qué? Porque Él no está obligado a contestar todas nuestras peticiones. Quizá lo que le pedimos simplemente, a pesar de no ser pecado, no estaba acorde a la voluntad de Dios. Quizá. O también está el otro lado. El problema nunca fue Dios, ni su palabra. El problema fuimos nosotros al sacar el texto, este texto fuera de su contexto y esperar que Dios cumpliera una promesa que Él nunca cumplió, que Él nunca prometió, perdón. O quizás simplemente no contesta nuestras peticiones porque de acuerdo con Santiago, capítulo 3, verso 4, estamos en pecado. También. Y creemos que no es pecado, pero realmente estamos en pecado. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que analizar nuestras conciencias, no a nuestras creencias, sino lo que dice la palabra de Dios. Vean lo que dice Santiago capítulo 4, verso 3 al 4. Santiago capítulo 4, verso 3 al 4 dice: Santiago capítulo 4, verso 3 al 4 dice: pedís y no recibís, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y por desgracia, aún muchos de nosotros seguimos pidiendo para nuestros propios deseos, que están en lugar de acordes a la voluntad de Dios, acordes a los deseos de este mundo. Estaba escuchando solamente una parte de Juan Manuel Juan Manuel Báez, es español, un predicador. Bueno, no lo suelo escuchar mucho, pero es bueno, lo puedo recomendar. Y él decía que realmente nosotros pensamos que la forma en la cual vamos a ser bendecidos es cuando tenemos más y acumulamos más cosas. Pero él decía que eso es pensar conforme al mundo. ¿Está mal anhelar cosas? No, no está mal. Está mal aferrarnos a esto. Está mal solamente pedir a Dios cosas que glorifiquen nuestra carne, glorifiquen nuestro estatus y que no le glorifiquen a Él. Está mal que tú seas el centro de tus oraciones y que no sea el centro de tus oraciones la gloria de Dios. Eso sí está mal. Y es ahí cuando el Señor no contesta. Pero, volviendo a nuestro texto, el apóstol realmente dejó la clave para que nuestras oraciones puedan ser efectivas y por supuesto contestadas por Dios. Vean lo que dice el verso 22. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Voy a citar algo que dijo John Stott, porque él hace una observación sobre esto. Dice: la obediencia es la condición indispensable, pero no es la causa meritoria de una oración respondida. Dios sí te va a escuchar cuando tú lo obedeces, pero tus obras jamás van a ser el mérito por el cual tus oraciones van a ser respondidas. Si no, sería algo como una recompensa por tus obras, cuando sabemos que nuestras obras no valen nada. Si tú obedeces a Dios, guardas sus mandamientos y vives de tal manera que aplicas su palabra en tu vida y la cumples, podrás notar esto, hermanos, que tus oraciones serán contestadas con más frecuencia. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debe? Se debe a que tú, entre más te llenes de la palabra de Dios, que es igual a ser llenos del Espíritu Santo, más vas a ser influenciado por Dios y tus anhelos van a ser los anhelos de Dios. Tus deseos van a ser los deseos de Dios. Vas a quererte comportar como Dios va a querer que te comportes. Vas a empezar a pedir lo que va a dar gloria a Dios. Por eso tus oraciones van a ser contestadas. Porque vas a pedir conforme al corazón de tu Dios, de tu Señor. Y esta es la razón por la cual
todas las oraciones de nuestro Señor Jesucristo eran contestadas. ¿Por qué? Porque Él siempre hacía lo que le agradaba a su Padre. No hacía más, no hacía menos, solamente lo que le agradaba a Él. Y tú puedes seguir ese ejemplo. Por eso Juan nos dice, ¿quieres que tus oraciones sean contestadas? Perfecto, guarda sus mandamientos y haz las cosas que le agradan a Él, para que poco a poco tu mente sea renovada en la palabra de Dios y así ya puedas pedir lo que Él quiere que pidas. Y no a tus 2, 3 hijos pelirrojos de 1,90 de alto, ¿no? Es esa la diferencia. Y así, pase lo que pase, hermanos, estaremos en sintonía con los deseos de Dios. Pase lo que pase. Bueno, el corazón que realmente busca amar de forma sacrificial es irreprensible y cuenta con plena confianza para entrar en la presencia de Dios. No solo se queda en mero conocimiento físico, hermanos, teórico, hermanos. Lo que realmente lo distingue es que pone en práctica lo que sabe para cumplir estos mismos mandamientos. Y así entramos al verso 23, primera de Juan capítulo 3, verso 23. Dice el apóstol, primera de Juan capítulo 3, verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Noten algo, dice, y este es su mandamiento, singular, está hablando un mandamiento, ¿cierto? Una ordenanza que Juan le está diciendo a las iglesias de Asia Menor, un solo mandamiento. Pero si nosotros lo leemos, este mandamiento se divide en 2 partes. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Y así hay que verlo como un mandamiento dividido en 2 partes. ¿Y por qué 2 partes? Porque simplemente tú no puedes cumplir una parte sin otra. Tú no puedes creer en el Hijo, en Jesucristo, si no amas a la iglesia, y tú no puedes amar a la iglesia si no crees en Jesucristo. Vamos a ver primeramente la primera parte de este único mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y así como Juan constantemente nos recuerda el amor, constantemente nos está apuntando a aquel que merece toda la honra y la gloria. Y esto es bueno para nuestras almas. ¿Por qué? Porque nos centra una vez más quién merece todo en nuestras vidas. Nos vuelve a centrar. Yo pregunto, ¿quién es digno de gloria? El Hijo de Dios. ¿Quién tiene el poder para salvar? El Cordero de Dios. ¿Quién se entregó en la cruz por ti, por mí? El Cristo de Dios. ¿Quién resucitó? Jesús el Señor. ¿Quién te ofrece vida eterna si crees en su nombre? Jesús, el Dios hombre. No hay otra persona más importante en nuestras vidas. Y déjame decirte, tampoco te conviene que tengas otra persona más importante en tu vida, porque la única manera en la cual tú podrás vivir una vida santa, llena de amor, entregada, fiel a tu Dios, va a ser si permaneces en Cristo Jesús. Vean lo que dice Juan capítulo 15, versos 5 al 6. Juan capítulo 15, verso 5 al 6. El Evangelio de Juan capítulo 15, verso 5 al 6. Dice así el Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Se dan cuenta? Aquellas personas, aquellos pámpanos que no permanecen en Cristo serán echados fuera, porque dan evidencia de que nunca han sido de Él. Pero los pámpanos que ruego a Cristo nos permita permanecer en Él, los que tenemos esta seguridad en nuestra conciencia, que realmente pertenecemos a Él porque vivimos vidas entregadas, vivimos vidas llenas de amor hacia el resto de nuestros hermanos, y esa es nuestra confianza, una de las evidencias de la salvación, entonces llevaremos muchos frutos en obediencia a nuestro Señor. Y esta evidencia de creer en Cristo nos lleva a lo siguiente, verso 23, y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado amarnos. Y esta es la segunda parte del mandamiento. Es muy simple. En la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Si decimos que amamos a nuestro Señor, entonces tenemos que amar el cuerpo de nuestro Señor, que es su iglesia. Esto va para los casados. Bueno, si alguien tiene una novia, un prometido o algo, ¿qué pasa si llega una persona y te dice, oye, tú me caes muy bien? Ah, no, pues
pues gracias, ¿no? Qué bueno que te caigo bien y que te digan en tu cara, híjole, pero me cae bien gorda tu esposa, me cae bien gordo tu esposo. Ah, dices, bueno, ya no te voy a agradecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi esposo o mi esposa son parte de mí. Yo no te puedo caer bien si no te cae bien mi esposo o mi esposa. Eso va a decir Cristo. Tú no puedes decir a Cristo, yo te amo, si odias, aborreces, no te caen bien el resto de tus hermanos en la fe. ¿Se dan cuenta? De hecho, es muy simple. Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, ¿qué fue lo que Cristo dijo cuando se le presentó a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Oye Jesús, yo nunca te perseguí a ti. Estaba persiguiendo a los que te adoran. Por eso. ¿Por qué me persigues? Ellos forman parte de mí, ellos son mi cuerpo. Lo odias a ellos, no odias a mí. Me odias a mí, los odias a ellos. Así de simple. Así de simple. Pues bien, ese es el mandamiento que Juan una vez más nos manda, a amarnos y amarlo a Él principalmente, para que de Él fluya el amor. Y por último encontramos el verso 24. Y este verso 24, la última parte, va a unir con el siguiente capítulo. Dice el verso 24, primera de Juan capítulo 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros si el Espíritu nos ha, por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Esta es la doble bendición, hermanos, que tenemos, los que guardamos las ordenanzas de nuestro Señor, que permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. No hay que esforzarnos mucho para esto. ¿Por qué? Bueno, es cierto, y hay que reconocer que en ocasiones hay pecados personales que nos cuesta trabajo dejar. Hay mandamientos personales que nos cuesta trabajo cumplir, ¿cierto? Es una realidad. Pero tarde o temprano, hermanos, tú vas a encontrar victoria en esto. Cumpliendo esos mandamientos, das evidencia de que Dios está en ti y tú sigues en Él, obedeciéndole. Y vas a encontrar un agrado en cumplir sus mandamientos. Pero ¿qué pasa con las personas que no son de Dios? Diles, Dios te ordena que dejes esto. ¿Ellos qué van a decir? No, no es cierto, Dios no lo ordena. Sí, aquí lo dice en su Biblia. No, no es verdad. Lo voy a analizar. ¿Cuándo llega eso? ¿Cuándo llega ese cambio? Déjame decirte una cosa. Para la gente que no cumple los mandamientos de Dios porque no pertenecen a Dios, les va a ser imposible cumplir estos mandamientos. A ti te va a costar, claro, pero una vez que le obedezcas, ese yugo va a ser tan ligero que ni te va a pesar ya, una vez que te decidas. Pero las personas que simplemente no pertenecen al reino de Dios, que no son genuinamente hijos de Dios, ellos nunca van a mover ni un solo dedo para cumplir su voluntad, cumplir este mandamiento. Y seguimos con lo siguiente. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Por qué tú sí puedes levantar ese yugo? ¿Por qué tú sí puedes cumplir ese mandamiento y ellos no? Por el Espíritu Santo que mora en ti. Por el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo te orilla a cumplir los mandamientos de Dios. Y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Los espíritus de los anticristos, el espíritu del diablo, solamente te va a orillar ¿a qué? A desobedecer la voluntad de tu Padre, a desobedecer la voluntad del Creador. Y así vamos a concluir el día de hoy, hermanos. Recuerden, si sus corazones los reprenden, mayor es Dios. Si estás en pecado, mayor es Dios porque sabe que hay en ti. Si tú amas a tus hermanos en la fe, es una evidencia de que estás en Cristo. Si no amas a tus hermanos en la fe, en hechos y en verdad, es una gran evidencia de que no eres cristiano. Recuerda su mandamiento, hermanos, se lo estoy resumiendo. Cree en Cristo, porque creer en Cristo y tenerlo siempre presente, vas a tener presente en tus ojos a la iglesia, a su amada. Oremos, hermanos.